Hola, ¿qué tal, amigas y amigos que se encuentran conectados a esta hora en la radio de la Universidad de El Biobío y a través también de todas nuestras plataformas de comunicación en UBTV, en Facebook, en YouTube, porque tenemos varias líneas de comunicación con ustedes. Hoy nos encontramos nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro programa Enclave VB, este espacio que se abrió para la opinión, para la conversación y para la reflexión sobre todos los temas relacionados a este proceso constituyente y constitucional que está viviendo Chile actualmente. Y en primera instancia, pues quiero saludar a mis compañeras de la mesa de trabajo, a Julia Faguas, es la directora del Centro de Estudios Ñuble, que también hace parte de este programa y que cada 8 días también nos acompaña con todos los invitados. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Un placer estar acá de nuevo. Bueno, y tenemos hoy dos invitadas muy especiales en nuestro programa en clave constitucional de aquí, de la Universidad del Biobío, porque el tema que nos compete en el día de hoy es el tema de género, cómo va a ser parte y cómo va a ser relevante en todo este proceso constitucional. Entonces, hemos querido invitar a dos expertas que obviamente nos van a dilucidar toda esta temática para que reflexionemos sobre este tema y saludo en primera instancia a Teresa Valdés. Teresa, ¿cómo estás? Hola, muchísimo gusto estar aquí en este programa. Bueno, les comento que Teresa es socióloga de la Universidad Católica de Chile, es coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, fue subdirectora de la Flaxo Chile, donde se ha desempeñado como investigadora académica, creó el área de estudios de género en esa institución y ha coordinado proyectos para toda América Latina, participando de conferencias regionales y mundiales, o sea, todo una experta para hablar sobre este tema. Y la otra invitada que tenemos también en nuestro programa el día de hoy es Soledad Martínez Labril. Ya todos la conocen, es nuestra académica realmente especializada en este tema, ha estado involucrada en todo el desarrollo del movimiento feminista en nuestra región de Ñuble y en Chile, y es un referente actualmente para nosotros para hablar sobre este tema de la mujer. Soledad, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Saludo también a nuestras colegas. Bueno, y bienvenida a este capítulo de Enclave. No habías participado de nuestro programa, pero esperamos también tenerte frecuentemente aquí como invitada. Bueno, yo quería partir este programa el día de hoy preguntándole a Teresa sobre tu opinión general sobre la inclusión de la mujer y la participación que va a tener, la relevancia que va a tener en la futura nueva constitución, porque recordemos que esta va a ser la primera constitución que se va a realizar con equidad de género. Entonces me gustaría partir por ese tema. ¿Cómo viste ese proceso? ¿Cómo lo ves y cómo lo proyectas a futuro? A ver, es muy extraordinario lo que estamos viviendo. Está todo el mundo con los ojos fijos en nosotras, porque es extraordinario haber conseguido que el órgano que elabora la nueva constitución, que es primera vez que se va a hacer una constitución en forma con ciudadanos, digamos, en este país, ninguna de las constituciones que nos han regido han tenido participación ciudadana, y que sea posible tener un órgano que sea paritario, es extraordinario, no existe en el mundo. Y es el resultado, y eso es muy importante, de una historia, de la historia que venimos viviendo y desarrollando el movimiento de mujeres. Yo formo parte del movimiento de mujeres, además de ser académica desde hace muchos años, formo parte de la Asamblea Feminista Plurinacional actualmente, y bueno, fue posible una vez que se aprobó la reforma constitucional para realizar el plebiscito, que nos coordináramos y nos articuláramos mujeres en forma muy transversal, feministas, cientistas políticas, con las parlamentarias de todo el arco político, para decir no se puede hacer una constitución si no están representadas las mujeres en la proporción en que somos. Las mujeres somos la mitad de la sociedad, la mitad del país somos más, en realidad somos 51%. Entonces es maravilloso porque abre muchas puertas, muchos sueños, digamos, de hacer realidad
el que todo lo que se haga en la sociedad tiene que ser en forma paritaria, porque todo lo que hacemos, todo lo que se hace, todas las políticas públicas, las leyes, todas afectan a hombres y mujeres y nos afectan en general en forma diferenciada. Entonces, el que desde su inicio, desde la formulación de esta ley madre, que es la Constitución, se incorpore, se incluya tanto en la participación en la elaboración como en los contenidos a las mujeres, es un salto, un tremendo salto. Sí, Tere, sobre eso mismo, bueno, lo voy a leer. La Constitución actual, ¿no es cierto?, señala que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. No obstante, eso dice la Constitución, pero las prácticas, ¿no es cierto?, y lo que ocurre en la realidad está alejado, ¿no? Y de hecho no existe una igualdad real y efectiva. Desde tu perspectiva, ¿qué debiera pasar en esta nueva Constitución de manera que se garantice, más que decir lo que se garantice, ¿no es cierto?, esos derechos, y cómo la Constitución debiera ser como ese marco normativo que permita realmente un tipo de sociedad más equitativa? A ver, tenemos que situarnos en esa Constitución con todos sus problemas, porque fíjate que tomó 9 años, desde 1990 hasta 1999, que se pudiera incluir que hombres y mujeres son iguales ante la ley. En el párrafo siguiente dice que en realidad no, los empresarios pueden contratar según sus propias condiciones, ¿no? O sea, no está impregnada la Constitución del 80 de ningún criterio de igualdad. Entonces, se cumplió porque en ese tiempo teníamos senadores designados y todo, así fue una batalla grande conseguir que dijera esa frasecita, pero no la garantiza. La igualdad es formal y no está garantizada por la Constitución, es decir, no es susceptible de un recurso de protección, ningún tipo de recurso. Entonces, la diferencia más grande con lo que nosotros esperamos en esta nueva Constitución es que entre los principios esté la igualdad y no discriminación, o sea, las dos cosas, pero como igualdad efectiva. O sea, y que el Estado esté obligado a garantizar esta igualdad. Y esa igualdad tiene que empapar la construcción de las instituciones y toda la legislación. Es decir, si el Estado es garante de esa igualdad, que no es una igualdad de género así a seca, sino que en términos digamos, hombres y mujeres, sino que es a toda la diversidad de las realidades de género que tenemos y a toda la diversidad de mujeres y de hombres que tenemos. Entonces, que la Constitución tiene que garantizarlo eso. Entonces, eso es en la política, en la economía, en la educación, en la salud. Entonces, no es solo, entonces por eso decimos garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación. Y hoy día escuchaba una italiana en un panel en que estuve que hablaba de además la no subordinación, garantizar la igualdad y la no subordinación, porque el problema más serio que tenemos las mujeres en esta sociedad es el lugar subordinado que nos entrega y cómo estamos subordinadas en todos los espacios. Entonces, ese es un principio uno que esperamos que tenga la nueva Constitución: igualdad efectiva y no discriminación, igualdad efectiva y no subordinación. No sé si Soledad, ¿te gustaría hacer alguna pregunta, alguna reflexión relacionada con lo que Teresa nos está comentando? En realidad son preguntas para que aprovechemos aquí a la invitada de lujo que tenemos. Sí. Yo quiero saber en realidad, mira, conectado con la pregunta de Julia, yo tenía una pregunta muy parecida, pero que tiene que ver más que con los principios, con los mecanismos efectivos, porque la Constitución en este momento, como muy bien dijo Julia, lo declara. Ahora, estamos de acuerdo con que la Constitución del 80 no es una Constitución igualitaria en su espíritu, ni tampoco en ninguno ni en su origen tampoco, ¿no? Pero de todas maneras seguimos teniendo la misma sociedad conservadora y los mismos usos y costumbres, aunque tengamos una nueva Constitución. Entonces, la pregunta es cómo la Constitución, con mecanismos efectivos, concretos, puede ayudar a garantizar, un poco en el tránsito del cambio cultural, porque yo creo que la Constitución también tiene que pensarse en el contexto de una cultura que no entiende la igualdad en todos los espacios de mujeres y hombres, y menos de las diversidades o de las disidencias sexuales. Entonces, no sé si
¿Has pensado tú, Tere, en algún mecanismo concreto que pueda ayudarnos a garantizar aquello? A ver, como ya dijimos, el que lo diga lo tiene que decir, pero se tiene que reflejar en todas las distintas, en las instituciones y en los distintos mecanismos. La paridad es uno, o sea, necesitamos una democracia paritaria, una democracia que asegure que en todas las instancias, de todos los espacios, sea ejecutivo, sea legislativo, sea judicial, los organismos del Estado, todos estén construidos paritariamente. Entonces porque eso es la igualdad, estamos hablando de igualdad en ese sentido, pero es en muchos otros más. Hay un tema que es probablemente el más preciado en este minuto, porque lo hemos vivido fuertemente en pandemia, que es el reconocimiento del trabajo no remunerado. O sea, si uno piensa cuáles son los nudos, los que reproducen y reproducen este orden en que vivimos, que es tan discriminatorio y todo, está lo que llamamos la división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo está en la base de este sistema capitalista neoliberal que tenemos. Es decir, el trabajo no remunerado es el que está subsidiando permanentemente la producción de riqueza en esta economía. Entonces, cuando va un trabajador, ¿no es cierto?, vamos a decir un trabajador hombre al trabajo, no le están pagando todo lo que corresponde, le están pagando nada más que lo que realiza durante las horas de trabajo, pero para llegar ahí el trabajador, ¿no es cierto?, tuvo que comer, ¿no es cierto?, dormir, tener ropa sana, ir a la salud, una cantidad de cosas, y esas las realizamos las mujeres. Entonces, los salarios que se pagan hoy día están siempre explotando a las mujeres. Hay una parte del salario que no se paga porque es trabajo no pago que hacemos las mujeres. Entonces, la idea es que la nueva Constitución reconozca el trabajo no remunerado. El estudio que hizo Comunidad Mujer muestra que es un 20% del PIB. El trabajo no remunerado que hacemos las mujeres en Chile equivale a un 20% del PIB, que es más que lo que aporta el cobre. Entonces tenemos que ir hacia un cálculo, por ejemplo, del presupuesto, digamos, de la economía nacional, donde esté monetarizado aquel trabajo no remunerado, de manera de hacer visible que hay un enorme aporte sistemático de las mujeres. Si nosotros no hacemos eso, seguimos, digamos, produciendo y reproduciendo esto de la invisibilidad del trabajo de las mujeres, que además es un trabajo de cuidado. Entonces va junto con ello la idea de reconocer, instalar un Estado que cuida, un Estado cuidador. No es un Estado como el que tenemos ahora, que la Constitución garantiza el acceso a la salud, el acceso a la educación, y se supone que provee, digamos, para los sectores más pobres. Eso está absolutamente reñido con una igualdad, porque al final todos sabemos que termina en los hombros de las mujeres el completar lo que no entrega salud. Te dieron al enfermo de alta a la casa, ojalá prontito, ¿y quién lo va a cuidar en la casa? Los niños, ¿no es cierto?, están hasta cierta hora en el colegio, y después quién los tiene, quién se cuida de ellos. O sea, hay una cantidad de trabajo social necesario que está no remunerado y que está bajo de cuidado. Y llamamos trabajo de cuidado en sentido amplio, porque es el hacerse cargo de que los seres humanos somos vulnerables, que necesitamos, digamos, somos interdependientes y dependemos desde que nacemos hasta que morimos, en distintas etapas de la vida más o menos, y que eso es un trabajo social necesario. Entonces, que el Estado, o sea, la Constitución no solo tiene que ver el trabajo de la producción, sino que todo lo que es la reproducción social. Y esa reproducción social que está fuertemente en manos de las mujeres tiene que ser corresponsable. Es fantástico que las mujeres hagamos tanto, pero todos sabemos los costos que tiene y la cantidad de proyectos de vida que se interrumpen. Entonces queremos cuidado y corresponsabilidad. Entonces el derecho a cuidar, a ser cuidado, pero la corresponsabilidad en el cuidado. Entonces ese es otro nudo muy importante, digamos, para una constitución, pensando en cómo transformamos hacia una sociedad igualitaria. O sea, el nudo de la división sexual del trabajo es clave. Teresa, ¿tú crees que esos temas en este minuto son conscientes los constituyentes que se eligieron y que se van a empezar a trabajar? ¿Tú crees que sí ese tema está incluido dentro de la dinámica de conversación? Bueno, la pandemia ha dejado puesto en blanco sobre negro, ¿no es cierto?, lo que significa el cuidado. O sea, estalló el tema. La crisis de los cuidados, que es algo que viene sucediendo hace rato, estalló con la pandemia.
Entonces tenemos todos los problemas de los niños que están con clase a distancia, con, ¿no es cierto?, los papás trabajando también virtual, las mamás. ¿Y quién hace las cosas? Se espera que las mujeres hagamos todo. Las mujeres están absolutamente reventadas, han tenido que dejar el trabajo. La idea, la estimación es de que hay un retroceso de 10 años en cuanto a la incorporación de las mujeres del mercado de trabajo, todas mujeres profesionales, todas mujeres que quieren trabajar. Hay un colectivo que está presionando, y entonces hoy día, si tú escuchas por lo menos los debates que hay acá en Santiago, o sea, están todos apuraditos los candidatos hablando del cuidado y hablando del trabajo no remunerado. Y nosotras, las mujeres, y ahí hablo desde el movimiento de mujeres, estamos trabajando intensamente y tenemos articulación y tenemos propuestas y todo, donde este es un nudo que se va a presentar sí o sí en el debate constitucional. Y existen constituciones que ya lo incluyen. Entonces, como esto muchas veces los constitucionalistas dicen, no, porque esto es muy nuevo, nadie lo ha hecho. No, sí está. Sí está. La última constitución que reconoce el trabajo no remunerado con mecanismos es la de Ciudad de México, que ya reconocía en 2017, ya había establecido el reconocimiento del trabajo de cuidado, trabajo no pago. Pero hay otras constituciones que también, la constitución de Ecuador obliga a incluir en las cuentas nacionales el aporte del trabajo no remunerado. Entonces, sí, va a estar ahí, va a estar porque vamos a estar ahí las mujeres y las feministas intensamente. Esperamos que ganen, digamos, suficientes feministas en la constituyente, en la elección, para que hagan presente esto, porque si no, no vamos a salir. O sea, la crisis que hemos vivido en pandemia está fuertemente relacionada con esta economía que se apoya en el trabajo no remunerado de las mujeres. De tus palabras, Tere, deduzco que no es solo un tema, como tal vez algunos pudieran pensar, de poner 2 párrafos o 3 párrafos en la Constitución que digan hombres y mujeres son iguales, etcétera, sino que debe haber algo que permee toda la Constitución con este enfoque. No sé cómo lo ves. Absolutamente, y además porque tiene que cambiar el Estado. O sea, tenemos que pasar de este Estado tan absolutamente desalmado, que es este Estado subsidiario, ¿no es cierto?, que ha mercantilizado todos los servicios sociales, que ha transformado, ¿no es cierto?, lo que son necesidades exactamente para la reproducción social en negocio. Entonces lo que necesitamos es un Estado social de derecho. Eso lo deben haber escuchado de parte de varias otras personas que están trabajando en esto. Necesitamos un Estado social de derecho, necesitamos un Estado fuerte, necesitamos un Estado como un actor económico capaz de generar, ¿no es cierto?, las condiciones para garantizar derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vivienda, ¿no es cierto?, todos sus distintos formatos, pero lo ideal, o sea, si lo miramos desde las mujeres, nosotros necesitamos educación gratuita, salud gratuita, ojalá transporte gratuito y ojalá una renta básica universal que permita, ¿no es cierto?, el desarrollar la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es mucho más posible si tú tienes una renta básica, digamos, garantizada. Pero eso supone un cambio en la estructura de impuestos. Eso significa que efectivamente un nuevo pacto social con una estructura impositiva donde se recauden los recursos necesarios, pero entonces vas a tener una sociedad igualitaria, vas a tener muchísimo menos problemas en muchos ámbitos que hoy día tenemos y que Soledad los debe conocer de memoria. O sea, las consecuencias de este modelo en materia de salud mental son gravísimos para todos, para las mujeres, para los hombres, para los niños, ¿no es cierto? El problema que significa para la infancia, ¿no es cierto? No las vemos mucho. Lo que significa para las personas de la tercera edad y las personas dependientes. O sea, este es un modelo tremendamente desalmado. Entonces queremos llevar el cuidado de la vida, la sostenibilidad de la vida al centro. Eso significa entonces mirar todo lo que necesitamos los seres humanos para vivir, y eso también es la relación con el medio ambiente. No es solo, digamos, es una mirada amplia, tiene que incluir, o sea, imagínense el derecho al agua. Es intolerable para las mujeres el no contar con el agua, es algo gravísimo para la vida cotidiana, para la subsistencia, para todo, y tenemos cuántos lugares que en este minuto se distribuye el agua en aljibe porque el agua está siendo utilizada para cultivos, ¿no es cierto?, que tienen prioridad, porque están los derechos de agua apropiados. Entonces, si te fijas, va todo junto. O sea, cuidar la vida, ¿no es cierto?, generar condiciones de igualdad supone reformas económicas profundas, reformas de políticas profundas, y a eso estamos apuntando desde las mujeres y desde el feminismo.
Soledad, ¿tú tienes alguna pregunta? Sí, es que yo creo que ella aborda los temas que a mí me parecen efectivamente centrales y me pregunto a partir de lo que Tere misma nos decía, ¿cómo todo esto? Porque pienso en los derechos sexuales y reproductivos, en la violencia, por ejemplo, como un tema que debería estar plasmado de alguna manera en este estado social de derechos. Entonces, igual me gustaría ahí dejar el tema de la violencia para que lo podamos tocar, si tú quieres, pero me pregunto cómo hacemos una constitución que, entendiendo la diversidad de mujeres, de territorios, de formas de ser mujer, de diversidad en términos de identidad sexual, etcétera, etcétera, ¿cómo podríamos garantizar una interseccionalidad en estos aspectos? Pensando en que, por ejemplo, el tema del trabajo no remunerado afecta a las mujeres de manera muy diferente. Por ejemplo, en relación a la desigualdad de clase, vamos a ver que son muy diferentes las maneras en que impacta, aunque a todas nos impacta, pero de maneras muy distintas. Entonces, ¿cómo crees tú que podríamos cautelar que la Constitución reconozca esta diversidad de formas de ser mujer y también de formas de expresarse en términos de género y sexo? A ver, hay un tema primero que es el de los principios, el segundo tema es el de los derechos y después venimos a lo de las instituciones. Hay cuestiones que se resolverán en políticas públicas, pero cuando tú tienes los principios y con garantía de esos principios y tienes los derechos y garantía de esos derechos, tendrán que formularse políticas públicas que aseguren con acción afirmativa, ¿no es cierto?, con todos los mecanismos a través de los cuales se puede construir la igualdad. Es caro, por eso el tema de la reforma, digamos, del pacto, digamos, el pacto tributario es fundamental, se requieren recursos. Pero sí, es posible, pero no va a quedar todo en la Constitución. Cuando tú hablas y me refieres al tema de derechos sexuales y reproductivos, nosotros lo que estamos postulando es cómo tú garantizas en el fondo la soberanía, la autonomía, la soberanía respecto de tu proyecto de vida. Y eso significa obviamente para todas las personas, es para hombres y mujeres. Y eso tiene que ver con tu identidad, tiene que ver con tu intimidad, tiene que ver, porque fíjate que actualmente nosotros tenemos un sistema en el que los derechos reproductivos no están plenamente garantizados y que para efectos prácticos lo que tenemos es una tutela sobre el cuerpo de las mujeres. O sea, esta es la desigualdad más indecente que tenemos. O sea, las mujeres por tener útero tenemos, digamos, una cantidad de consecuencias, incluso que ganamos menos en el mercado de trabajo, esto por tener útero. Pero además, nosotros no podemos hacer con esa capacidad reproductiva lo que nosotros pensemos de acuerdo a nuestro proyecto de vida. Tenemos que hacer lo que el Estado te impone. Entonces no tenemos un aborto, digamos, el derecho al aborto libre, porque alguien, ¿no es cierto?, dijo que el Estado es más importante y lo que piensa el Estado es más importante de lo que pensemos en forma individual. Entonces, si tú te fijas, cuando hablamos, que se habla mucho de la violencia estructural que vivimos, la violencia estructural de género, parte de ahí. Eso es una violencia estructural, o sea, es una diferencia, porque a las mujeres el Estado nos puede obligar a tener una determinada vida y a los hombres no los obliga a tener ninguna vida. A las mujeres sí nos obliga. Eso es una desigualdad brutal. Entonces, cuando yo digo ponemos la igualdad como principio, ¿no es cierto?, igualdad efectiva y no discriminación, también estamos hablando de esto. Estamos hablando de cómo los cuerpos de las mujeres, ¿no es cierto?, están siendo los que sustentan con el trabajo, pero también los que se ven obligados a desarrollar proyectos reproductivos no deseados. Entonces, la maternidad voluntaria es un derecho, digamos, que tendría que establecerse si no llegamos, porque esto va a ser un debate político, va a ser un debate complejo, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a dejar los asientos para que la ley después permita y garantice, ¿no es cierto?, esos derechos? Entonces, la Constitución no lo puede decir todo, pero tiene que dejar esos asientos en materia de derechos y principios que permita después, obligue a la ley a articularse, a armonizarse, ¿no es cierto?, que sea armónica. Entonces, ese es el tema respecto de los derechos sexuales y reproductivos. Desde el derecho, desde la autonomía, de reconocer la autonomía o la soberanía sobre los proyectos de vida, ¿no es cierto?, se derivan toda una cantidad de derechos que a lo mejor no van a quedar todos registrados, pero sí obliga a tener una legislación acorde. Escuchándolas, coincido con Julia, que en realidad este tema
debería permearlo absolutamente todo. Es como feminizar la Constitución. ¿Cómo hizo falta la mirada de la mujer para la construcción de las constituciones anteriormente, ¿no? Parece impensado que se hayan hecho antes sin la mirada de la mujer, sin el punto de vista, sin incluirlas en todo, porque pasa desde lo económico, lo ético, lo moral, todo. Es lo que llamamos el androcentrismo, o sea, todo lo que hemos tenido hasta ahora se ha hecho con el hombre como modelo y como medida. Entonces todo se deriva pensando siempre en hombres, siempre han pensado, además las leyes las hicieron los hombres, entonces vemos el impacto que tiene en Chile y en el mundo la incorporación creciente de mujeres legisladoras, cómo se legisla sobre temas que nunca se habían legislado, cómo salen leyes que antes era imposible que salieran. Efectivamente, porque las mujeres, ¿no es cierto?, conocemos esa experiencia y podemos hacer presente y hacer visible, digamos, las necesidades, las demandas y los problemas que se viven desde las mujeres y llevarlos a la legislación. Entonces, el hacernos cargo, como tú dices, de que todo tiene que estar permeado del hecho de que somos diferentes y que la diferencia no nos puede hacer desiguales. No puede ser que por ser diferentes al final, ¿no es cierto?, terminemos siendo víctimas, que seamos discriminados, que seamos subordinadas, una cantidad de, digamos, calificativos que podemos hacer. Entonces, esta mañana también esta misma italiana decía, los derechos son sexuados. Claro, todos los derechos tendríamos que pensarlos desde la realidad de que somos sexuados, de que hombres y mujeres, el hecho de ser sexuados siempre va a estar poniendo una diferencia y que hay que preguntarse qué genera en materia de acceso al poder, de acceso a bienes, de acceso a servicios, etcétera, etcétera. Todo el tiempo, cada vez que instalamos un derecho, a ver, preguntémonos. Cuando nos preguntamos respecto a la vivienda, en la vivienda existe una historia más amplia porque las mujeres han sido las grandes impulsoras, digamos, en los movimientos de pobladoras en este país, pobladores y pobladoras. Aparecen como pobladores, pero han sido las mujeres, la de las tomas y las invasiones de terreno fueron históricamente las mujeres, porque en el modelo cultural de madre, esposa y dueña de casa, la dueña de casa quiere tener su casa y tiene una fuerza, digamos, cultural y una fuerza tremenda. Bueno, pero uno tendría que pensarlo en todos los derechos, digamos, cómo esos son derechos sexuados. Qué terrible, es sentido común, pero tuvieron que pasar tantas cosas para que lo pudiéramos entender. Soledad, ¿tú cómo analizas también este punto? Sí, yo entiendo que estamos casi al final de nuestro encuentro, pero tengo allí una curiosidad. Así como tú ves el panorama ahora, tal vez es un poco prematuro preguntarlo, pero ¿crees tú que sea posible que la Constitución chilena tenga algún resabio, tenga algo? ¿Es posible, crees tú, que la Constitución sea feminista o tenga algo en relación al feminismo más allá del género? O sea, si nosotros pensamos, o sea, si el feminismo es como es la vanguardia del género, es una interpretación, es un marco analítico, un marco conceptual, ¿no es cierto?, que te permite entender o interpretar o explicar las desigualdades y las diferencias. El feminismo es un movimiento político y una filosofía que apunta a la igualdad, pero están totalmente involucrados. Lo que pasa es que se ha usado mal el término género. O sea, cuando tú hablas de género, estás hablando de igualdad de género, estás hablando siempre de jerarquías, de diferencias de poder. Entonces están muy ligados. Entonces el género es instrumental para lo que es una posición feminista, pero si nosotros conseguimos, ¿no es cierto?, no sé si han visto ustedes, ya hemos tenido en distintos espacios listados de qué es lo que necesitamos en una constitución feminista, y esa constitución feminista necesita la garantía de la igualdad y la no discriminación, ¿no es cierto?, la paridad, necesita el reconocimiento del trabajo no remunerado y los cuidados, necesita la garantía de la vida sin violencia, requiere de derechos sexual y reproductivos, o sea, si tú lo ves, está tremendamente implicado con lo que es una perspectiva de género entendida como el llamado a la igualdad. El género no es porque sí, es porque cómo se construye la igualdad. Entonces las apuestas feministas
están totalmente ligadas y relacionadas. Y si tú revisas, digamos, hemos estado en distintas reuniones con organizaciones de mujeres que nos han hecho la misma pregunta. ¿Qué quiere decir esto de que si la Constitución no es feminista no va a ser? Bueno, el principal problema es cómo va a desmontar los mecanismos a través de los cuales se produce y se reproduce la desigualdad, la discriminación, la subordinación de las mujeres. Entonces están ligados. Pero ¿tú crees que sea posible? O sea, va a ser que estos posible. Principios, ¿sí? Yo no tengo duda de que vamos a avanzar. O sea, ya salir de lo que tenemos es demasiado bueno. Lo que tenemos es infame. Vamos a tener algo mucho mejor. No sabemos cuánto vamos a poder establecer, pero respecto de la igualdad hay consenso, respecto del cuidado hay crecientemente consenso, respecto, digamos, de la no violencia hay consenso, son consensos sociales. Entonces hay condiciones para avanzar mucho. Vamos a ver cómo va a ser el balance de fuerzas, digamos, entre los convencionales y la capacidad de hacer alianzas, porque nosotros pensamos de que el feminismo tiene mucha cercanía con otros actores, con otros sectores, con todo lo que es el tema medioambiental, con todos los temas rurales, o sea, todo lo que es la soberanía alimentaria, algo que presenta nuestro queridísimo ANAMURI, Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas. Estamos trabajando con ellas también para que lo que esperamos que sea una bancada feminista también vaya, ¿no es cierto?, impregnada y vaya trabajando y aportando, digamos, esas dimensiones, porque eso también es construir igualdad. Entonces, la descentralización, la plurinacionalidad, el Estado paritario, todo eso que lo compartimos con muchos otros actores, son elementos para construir alianzas. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a avanzar mucho, no sé hasta dónde, depende de los balances y la capacidad de negociación, pero vamos a avanzar mucho. Oye, me gustó mucho oír esta visión positiva también de la posibilidad de construir una constitución en los términos que está manifestando Teresa. Decirte, Tere, que además han mencionado temas que son muy importantes y que nosotros queremos también hacer llegar más allá de Chillán a comunas. Vamos a retransmitir este programa en algunas radios de comunas, porque yo creo que es muy importante que también allá en sectores rurales en que no hay Zoom, pero sí se oyen radios de esas comunas, puedan oír estas opiniones que estamos recogiendo en este ciclo de conversaciones. Es que para el mundo rural es muy importante que esté presente, porque Chile se ve muy urbano, ha subordinado al mundo rural. Sin embargo, en esta crisis, en esta pandemia, vemos la importancia que tiene la soberanía alimentaria y el reconocer formas de producción y el que se dé preferencia a la producción de alimento y de alimentación de calidad, sustentable. Entonces, esos elementos tienen que estar en esta Constitución y el feminismo también. El feminismo tiene mucha cercanía, existe el ecofeminismo, ¿no es cierto? No es porque sí nomás, porque hay esa experiencia que la explotación de las mujeres no es tan distinta a la explotación de la tierra y que esta economía extractivista, ¿no es cierto?, es tremendamente parecida a lo que sucede con la explotación del trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces hay un paradigma común en términos, por eso cuando decimos la sostenibilidad de la vida y cuando hablamos de los cuidados y un Estado cuidador, también cuida la naturaleza porque somos dependientes de las personas y somos dependientes de la naturaleza. Entonces es una mirada amplia, global, y que se entiende fácilmente, como dice Mao, que está ahí, esto es casi de sentido común. Es sentido común incorporado. Entonces el mundo rural es muy importante y la producción local y el reconocer la participación en los territorios, por eso la descentralización, la importancia de los territorios como espacio donde se toman las decisiones, todo eso tiene que ver con el feminismo. Todo eso hace posible construir la igualdad. En el centralismo que tenemos, en la subordinación del campo a la ciudad, todo eso, no es posible construir la igualdad de género, no es posible construir la igualdad, digamos, que queremos.
Teresa Valdés, aquí en nuestro enclave constitucional. Qué interesante toda esta conversación. Yo creo que nos daría para seguir hablando horas y horas porque no va a ser un tema mínimo, ni menor, ni nada por el estilo. Esto va a ser el tema, parece que este va a ser el tema de esta constitución. Me gustaría que ustedes tres hicieran una pequeña reflexión final, un mensaje a las mujeres de cómo trabajar y participar en todo este proceso constitucional que se nos viene aquí en Chile para que ese sueño de una constitución feminista y con visión de mujer realmente llegue a buen puerto. No sé quién quiere empezar, Julia, si quieres o... Bueno, yo en realidad le dejaría eso a nuestras invitadas principalmente y solamente agradecer la presencia de ustedes acá. Creo que nos está dando un tema muy importante. Un placer ver a Teresa Valdés, venimos de la misma escuela de sociología, así que un placer reencontrarla y muchas gracias por acompañarnos. Teresa, quisieras hacer no sé si Soledad quiere decir algo antes. No, nada, gracias, agradecer mucho tus respuestas, me gusta mucho esta mirada, también coincido con Julia, yo no soy tan optimista, entonces me gusta mucho escuchar esta posición más optimista respecto de lo que puede pasar con nuestra Constitución, y desde luego yo también creo que el feminismo es algo que incluye todos los aspectos de la vida, porque son todos los aspectos de la vida en los cuales las mujeres hemos sido despojada de nuestros derechos. Entonces yo creo que es importante mirar la Constitución como un todo. Las mujeres hoy día estamos en todos los aspectos de la sociedad, además, no solo nos remitimos a ciertos aspectos. Así que gracias, Teresa, y bueno, esperamos conversar contigo. Mi optimismo tiene fundamentos, hay cosas que ustedes recuerden la historia. El patriarcado tiene miles de años, y solo en el siglo XX conseguimos por lo menos terminar con la cuota del 100% masculina. O sea, si uno ve, en un periodo de 150 años hemos conseguido avances enormes. Entonces mi optimismo tiene fundamento histórico. Lo que pasa es que uno quisiera ir más rápido, y siempre pasa con las jóvenes que se desesperan. Le digo, piensa lo que era la vida de tus bisabuelas. O sea, tus bisabuelas no tenían otra opción que casarse y tener hijos. Hoy día mira dónde estás tú, mira lo que estás haciendo, mira tus proyectos. O sea, es un periodo muy breve. Entonces, a lo mejor no vamos a conseguir todo lo que queremos, pero sí vamos a sentar bases para seguir avanzando. Entonces, para efectos de cómo participar, ese es un tema que vamos a plantear desde el inicio, una vez que se constituya la Convención Constitucional, que es la discusión sobre el reglamento. Les cuento que yo desde las organizaciones en que yo participo y desde el Observatorio de Género y Equidad hemos constituido una articulación amplia con organizaciones desde Arica hasta el sur, hasta Chiloé, donde estamos viendo cómo vamos a sumar fuerza y vamos a estar ahí pendientes y cómo vamos a comunicar los debates que se estén haciendo para que a lo largo de todo el país, porque van a elegir representantes, para que esos representantes en la convención puedan rendir cuenta y se les pueda hacer sentir y se les pueda hacer llegar lo que es la opinión de sus territorios. Entonces, mi invitación es a articularse, a relacionarse. Tenemos muchos sitios web, tenemos una plataforma que se llama Nada Sin Nosotras, donde nosotros tenemos hay un montón de materiales sobre los distintos temas y donde vamos a seguir colocando cosas, y vamos a tener un programa de radio, vamos a tener cosas que es muy importante que nos podamos comunicar, porque la información es clave. Entonces, el tema del reglamento, que es lo primero que viene en la convención, nos preocupa que se establezcan condiciones que aseguren escuchar lo que piensa la sociedad civil, escuchar, en el caso nuestro, a las mujeres, y vamos a ver cómo lo hacemos. Estamos precisamente hoy día, en un rato más, tengo una reunión en que vamos a hablar de ese tema, porque nos preocupa a todas. Entonces mi optimismo tiene que ver porque yo confío en la movilización de las mujeres. O sea, hace 2 años no nos hubiéramos imaginado jamás ni que íbamos a tener nueva constitución, ni que íbamos a tener una convención constitucional paritaria. Entonces mi optimismo tiene que ver con que hay un movimiento, hay unos actores que se están movilizando y que están velando y invitando y poniendo y proponiendo y exigiendo y negociando y consiguiendo avances. Entonces esa es mi invitación, y creo que nos hace bien el mirar el futuro, digamos, sabiendo que va a ser mucho mejor.
Teresa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a los micrófonos de la radio de la Universidad del Biobío. Ahí queda tu invitación, una excelente invitación y consejo. Hay que conectarnos con nuestros constituyentes, con los que elegimos. Nosotros tenemos que pedirle cuentas a ellos de lo que tienen que hacer y así nos quedamos. Teresa, muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto enorme. Bueno, a Soledad también me gustaría agradecerle y también quedan los micrófonos aquí como invitada, ¿no, Soledad? Para que regreses, porque este tema creo que vamos a tener que repetirlo muchas veces. Así que muchas gracias, Soledad, por estar con nosotros, y a Julia también, a ti también, muchas gracias por hacer parte de la mesa de trabajo. Y a todos ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados aquí en la radio de la Universidad del Biobío, a que compartan este programa cuando ya lo encuentren en las redes sociales y que lo distribuyan también con sus amigos, porque muy interesante. Así que muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chao.